Bueno, chicos, buenas tardes. Ahí se van conectando, vamos empezando porque si no perdemos tiempo. Ahí voy abriendo lo que sería termina. Esto les vamos a esto les vamos a pasar ahora, así que no se preocupen. Bueno, hoy vamos a dar acerca de la eficacia probatoria de los libros y registros contables, como les habíamos comentado. En la clase pasada, nosotros estuvimos charlando, estuvimos hablando acerca de cómo y en qué momento se tenía que exhibir los libros probatorios, ante quién, cómo se realizaba esto y en qué ocasión. Así que acuérdense del principio de no exhibición de los libros contables, pero que teníamos los supuestos que están establecidos, que estaban bien detallados ahí en nuestro PowerPoint, también en el libro de ingreso. Acuérdense que estuvimos charlando acerca de, bueno, por ejemplo, de la documentación respaldatoria, cómo tenía que probar esta documentación, cómo tengo que adjuntarla. Y bueno, en este capítulo es un correlato, por así decirlo, de lo que venimos dando desde las primeras clases. Y en este caso, ya la eficacia probatoria es, les pongo un contexto de un litigio. Nosotros tenemos que hablar de esto ya estando en un litigio. Teniendo justamente los libros contables, toda la documentación respaldatoria y todo lo que ya venimos hablando de cómo se tenían que dar la documentación respaldatoria eh, y cómo tenía que ser nuestra documentación respaldatoria para que tenga validez. Acuérdense los requisitos extrínsecos, los requisitos intrínsecos que establece el Código Civil y Comercial, que era nuestra naturaleza jurídica y lo que nos regula en sí. Que a lo largo de todo el módulo nosotros vamos a estar hablando del Código Civil y Comercial. Bueno, como una introducción, como lo establece el módulo, el capítulo, teníamos el fundamento de la eficacia de probar esta eficacia de los libros contables y de la documentación respaldatoria, es justamente en pos del interés de, como vinimos diciendo desde la primera clase, el interés del titular, de los intereses de los negocios jurídicos, que estos negocios jurídicos sean llevados a cabo conforme a la normativa que nosotros tenemos en la actualidad, normativas que nos regulan el Código Civil Comercial, la Ley General de Sociedades, de nuestra Constitución Nacional también, los créditos que pueda tener una u otra parte comercial. A ver, se corta, chicos. Voy a poner mis datos, parece que es mi internet. Voy a poner mis datos. Espérenme, no se vayan. Discúlpenme todos los problemas. Volví a Corrientes y parece que el internet acá no está haciendo muy bueno. A ver, voy a cambiar de... Ya me va a aparecer esto. Espérenme un poquito. Bueno, mientras tanto, si hay alguien que me escucha, yo les voy
Les pido disculpas nuevamente. Ahí está. Bueno, seguimos. El fundamento entonces de probar y de esta eficacia probatoria que veníamos diciendo es el interés del titular, el interés de la sociedad en sí en que esas relaciones comerciales sean llevadas a cabo conforme a la normativa, conforme a nuestra constitución, a nuestro Código Civil y Comercial, que acuérdense era nuestra naturaleza jurídica, conforme también a la Ley General de Sociedades y todas las leyes concordantes a la materia en sí. De los negocios, del crédito, también el artículo 321 del Código Civil y Comercial regula los asientos contables, los libros contables y todo lo que sería la documentación respaldatoria la documentación respaldatoria de los libros contables y bueno, de los estados contables y todo lo que nosotros tenemos que ir presentando. Entonces, tenemos supuestos en donde se llevan a cabo los libros contables, en donde nosotros decíamos, justamente uno de sus compañeros en la clase pasada daba un ejemplo y decía, bueno, ¿qué pasa cuando se pone un libro o demás? Puede pasar que otro socio de nuestra sociedad tenga también un libro contable y bueno, y eso al ir a juicio en un litigio se puede hacer una valoración por el juez en sí. Entonces, en esos distintos supuestos tenemos que está regulado justamente por el Código Civil y Social. Tenemos cuando el supuesto de la prueba de libros entre sujetos que obligados voluntariamente llevan la contabilidad. Teníamos los sujetos obligados a llevar la contabilidad y los sujetos que llevan la contabilidad de manera voluntaria, deciden que tienen que llevar su contabilidad de esta manera. Entonces tenemos el caso de que ambos litigantes lleven los libros en legal forma y ambos coincidan en ese caso no tenemos problemas en el litigio, el juez va a realizar una valoración concordante a esto, porque no hay ninguna controversia, no hay nada que discutir, por así decirlo. Tenemos dentro de este mismo supuesto, cuando ambos litigantes lleven los libros en legal forma, pero no coinciden sus asientos, ahí la cosa cambia, vamos a ver más adelante, porque ahí el juez va a tener que realizar otro tipo de valoración de las pruebas y el juez va a tener que ver, analizar de manera más específica los libros contables ofrezcan ambos litigantes, ambas partes. El supuesto lleve libros en de forma y el otro no. Y por otro lado, para mencionarlos, esto hacemos mención previo a desarrollarlo después. El supuesto de la prueba de libros entre quienes obligada o voluntariamente lleva la contabilidad legal y quien no la lleva ni está obligado a llevarla. Cómo vamos a ver todos estos supuestos, cómo actúa en sí cómo actúa en sí la valoración del juez. Entonces, en este primer supuesto, en el supuesto 1, que dijimos acá, donde se valoran o se dan estos tres tipos de casos en los litigios, tenemos entonces el supuesto de prueba de libros entre sujetos que obligada o voluntariamente llevan contabilidad. Se establece una que lo van a dar más adelante en procesal civil, lo que sería, esto es mucho procesal, materia procesal civil, lo que sería el sistema de prueba tasada, que es un sistema de valoración del juez de las pruebas en sí, que en este caso las pruebas que ofrecerían los litigantes, o sea, las partes en el juicio serían los libros contables y la documentación. Es reiterativo, pero eso sería lo que ofrecerían.
En este caso, los libros contables llevados en legal forma son plena prueba, son el imperativo de ambas partes y no hay nada que discutir, por así decirlo. Porque esto, ahí está la verdad, ahí es donde vamos a poder ver y en donde el juez va a tener que ir a ver la realidad económica, la realidad jurídica del negocio jurídico. Entonces, también tenemos ahí, menciona el módulo una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde esta dice que son los asientos de los libros contables y no su respaldo documental lo que materializa la prueba que hace referencia a esta norma. Entonces nos tenemos que acordar de lo que dimos en la clase pasada, que lo primordial son los libros contables. O sea, nosotros tenemos que tener en legal forma nuestros libros nuestros libros diario, inventario, balance, todo lo que estuvimos viendo. Esto tiene que estar llevado en legal forma y esto es lo principal que tengo que ofrecer. Yo no puedo ofrecer documentación respaldatoria sin libros contables, pero puedo ofrecer libros contables sin documentación respaldatoria. Obviamente que mi prueba va a estar reforzada, va a tener un poco más de peso si yo ofrezco también documentación respaldatoria que respalde, valga la redundancia, todo lo que yo tengo asentado en mis libros contables. Pero la Corte lo que nos dice acá es que no nos tenemos que olvidar que los libros contables son por imperio, son los que prueban todos los asientos contables. Entonces tenemos el primer supuesto que hablábamos acá, a cabo, ¿qué pasa cuando ambos litigantes llevan a cabo la contabilidad en libros distintos, pero que tienen la misma finalidad y coinciden esos asientos y esos asientos, porque documentación respaldatoria lo sumo que tengan copias, van a coincidir? Esto permite dar por acreditado el acto del conflicto, o sea, hay un conflicto, vamos al litigio, pero tenemos las dos partes, los dos litigantes, tenemos los mismos asientos y no hay controversias entre nosotros, entre nuestros asientos, en nuestros libros contables. Entonces, el juez lo que está asentado ahí. Entonces, esto configura, como dice bien acá, una plena prueba del hecho litigioso y una irrefutable acreditación del negocio cuestionado. Entonces, ahí está la verdad, porque no hay una controversia entre ambas partes. Después, por otro lado, tenemos el supuesto en donde hay un registro. Es cuando una parte tiene, para ponerlos en contexto y para que lo entiendan así en lo práctico, una parte lleva la registración, la otra también, pero la otra no contradice lo que una de las partes alega. Entonces, nuestro antiguo código, que era el código de Vélez, que yo les venía contando antes, decía que en ese caso, cuando la otra parte queda en silencio, por así decirlo, se da por acreditado el acto en conflicto. Se ha por acreditado lo que una de las partes dice. Y nuestro nuevo Código Civil y Comercial viene a dar una respuesta a esto y dice que la contabilidad, vamos a mencionar y vamos a volver mucho por los artículos del código, así que re bien lo que habían hecho en la primera clase, buscar los artículos y tenerlos a mano para quien quiera, si no, también menciona bastante el módulo, pero en este caso, yendo de venta del Código Civil y Comercial, nos dice que la contabilidad obligada o voluntaria con respecto a esto, con respecto a los asientos contradichos, que la contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva. Cuando el litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, este no presenta registros contrarios ni incorporados a una contabilidad regular. O sea, una de las partes presenta
su contabilidad, presenta sus libros contables, su documentación, todo conforme a derecho, la otra parte no presenta nada, entonces, en este caso, la valoración de la prueba va a estar en favor de quien sí lo presentó. Esa es una respuesta, una solución que viene a dar para los magistrados, para los jueces, el nuevo Código Civil y Comercial. Y dice también que, sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba que ofrece esa parte, si bien, bueno, puede decir sí, no se discute más nada esto que ofrece esta única parte, puede, si le quedan dudas, puede seguir realizando análisis y puede seguir solicitando a las partes algún otro tipo de prueba que crea pertinente para poder solucionar el conflicto, solucionar el litigio, dar una respuesta a las partes que en definitiva van al litigio para realizar algún reclamo, alguna cuestión en el negocio jurídico. Y también tenemos ahí, bueno, ahí le puse bien la ubicación del artículo, en el párrafo cuarto del artículo 330 del nuevo Código Civil y Comercial, ahí está regulado esto con respecto a los asientos, los registros o los asientos no contradichos por la otra parte. O sea, esto es uno de los supuestos de cómo se va, cómo es la eficacia probatoria, cómo se va a valorar en sí la prueba. Y el tribunal nos dice el módulo en sí, el autor que es Murillo, dice que el tribunal no está obligado a dar por probado el hecho, pudiendo exigir si así lo considera otra prueba supletoria. Que eso era lo que les venía diciendo también, que si bien es uno de los supuestos en donde el código nos da una solución, deja abierto a la posibilidad de que si el juez no considera que todavía no se puede solucionar con los asientos que se ofrece por esa única parte y la otra parte no emite nada al respecto, puede exigir otro tipo de prueba, puede solicitar que se lleven a cabo otro tipo de prueba. Por otro lado, otra de las... a ver, vamos acá. Otro de los supuestos es que uno solo de los litigantes lleve libros en legal forma y el otro no. Ese es otro de los supuestos que se dan. Y para desarrollar tenemos que decir la contradicción entre los asientos registrados por ambos litigantes también. Entonces, en esta contradicción de los asientos, o sea, perdón, vamos de nuevo acá. Estos son supuestos para que no se manejen porque esto está conforme al inicio, pero yo le estoy desarrollando en sí los supuestos en que se van dando, digamos, cómo están regulados y demás. Bajé todo, no sé si hay alguien que me está hablando porque ahora cuando tengo, pero si no se me corta el internet, así que les pido disculpas, hoy no vamos a estar interactuando tanto ahora en la clase. Bueno, en este caso el supuesto de contradicción entre los asientos litigantes, acuérdense del caso que estuvo muy bien, que lo charlamos en la clase pasada, cuando dos socios llevan un determinado tipo de libro contable en el negocio jurídico, en la empresa, en la sociedad. En este caso, en este supuesto, se da una contradicción. Tenemos un tipo de registro, bueno, yo tengo registrado tanta cantidad de mercadería, tanto capital y demás, y la otra parte tiene algo distinto. Este es el supuesto. Antes, nuestro código de comercio, que era el código de Vélez, y la jurisprudencia en sí, decía que conformaba prueba insuficiente para acreditar el reclamo existente. Eso era lo que nos decía y estaba regulado en nuestro código viejo. En el código de ahora, vuelvo a lo que voy volviendo todo el tiempo, pero es porque es repetitivo justamente el nuevo Código Civil y Comercial viene a darnos muchas respuestas y muchas soluciones que el código viejo no tenía. Y en este caso, en su artículo, en el mismo artículo 330, en el párrafo quinto,
nos dice que en este caso, cuando resulta la prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, estamos ya en juicio, acuérdense, estamos litigando, estamos frente al juzgado, al juez, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, si alguna de las partes no lleva a cabo, eso es algo importante para resaltar, si alguna de las partes no lleva sus libros conforme a derecho, si no tiene las formalidades extrínsecas e intrínsecas de sus libros, esa será admitida. E inmediatamente solamente vale lo de una de las partes que sí está en legal forma. Entonces, cuando tenemos asientos que sí están en legal forma y sean contradictorios entre sí, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. Entonces, en este caso, el juez lo que va a hacer, porque no hay certeza en ninguna de las dos pruebas, o sea, el juez no puede llegar a la audiencia y decir, no, yo elegí la prueba de, Telmo, me acuerdo de Telmo o Magdalena, que justo me escribió, no, yo no puedo, el juez no puede hacer eso. El juez tiene que hacer la valoración de las pruebas de acuerdo a la sana crítica, que también es algo que menciona el módulo, Murillo en sí, y eso lo van a estudiar en el procesal civil, la sana crítica racional, de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a su convencimiento también de que esa va a ser la mejor solución. Entonces, en este caso, lo que el código le dice al juez, cuando hay asientos contradichos, que tiene que descartar esos dos tipos de asientos e ir a otros medios de prueba, exigir, pedir a los litigantes que produzcan otros medios de prueba y volver a hacer la valoración. O sea, se hace un poco más engorroso el litigio en sí, de las partes. Y tenemos el segundo supuesto, por otro lado, acá, en donde nosotros hablamos del supuesto de la prueba de libros entre quien obligado voluntariamente lleva la contabilidad legal y quien no la lleva ni está obligado a llevarla. Acá tenemos dos partes. Tenemos una parte que sí lleva la contabilidad porque le es obligatorio y otra parte que lleva la contabilidad porque quiere que su actividad esté registrada, que sea llevada por derecho y no tiene ninguna exigencia por parte de la ley, pero nos dice Murillo que cuando una de las partes del litigio no está obligada a llevar una contabilidad legal, acuérdense de las dos partes, y tampoco la lleva voluntariamente, no lleva esta parte, las registraciones contables de la contraparte solo constituirán un indicio presuncial importante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué actúa como indicio? Tenemos una parte que no lleva la contabilidad porque no está obligada a hacerlo, y la otra que sí está obligada a hacerlo, lo lleva, y bueno, está conforme a derecho y demás. En ese caso, esta contabilidad obligatoria es un indicio presuncional, es algo, sí, pero no es imperativo como en el primer supuesto en donde las dos partes tenían los mismos asientos, la misma contabilidad, y bueno, eso ya era imperativo para el juez entre las dos partes. Entonces, lo que establece el código es este indicio presuncional para que esta parte que no lleva la contabilidad porque no está obligada a hacerlo, no quede en desequilibrio y no sea desproporcional el actuar en sí de la justicia. Y tenemos como, de nuevo, en el artículo 330 del Código Civil Comercial, regulados estos supuestos, en que nos dice que los libros contables llevados en legal forma, por otra parte, constituyen un elemento probatorio importado, formará su convencimiento acerca de la eficacia probatoria de sus asientos, conforme a la regla de la sana crítica. Eso era lo que les venía comentando.
Así que estos más o menos son los supuestos en cómo actúan, cómo actúan esas pruebas que yo tengo. Acuérdense que todos los libros contables, la documentación respaldatoria, son pruebas que yo voy a tener en el caso de que en un futuro vaya a litigio. Entonces son muy importantes que la lleve, y aparte la exigencia que la ley misma me da para que lleve a cabo estos libros contables. Y la sana crítica, vuelvo para que ustedes ya vayan sabiendo, la sana crítica es un sistema de valoración de las pruebas en los juicios, que esto es la manera que el juez valora en sí las pruebas. Es redundante, pero es así. De acuerdo a sus conocimientos técnicos, que son su formación académica en sí, y de acuerdo a la trayectoria también que tiene en resolver todos los casos, la mejor solución que puede dar a este problema, a este litigio entre las partes. Bueno, después tenemos cómo actúa, o sea, cómo se admiten como prueba los libros de IVA, que eran los libros que eran uno de los tipos de libros que teníamos. No son libros obligatorios, pero eran para los que realizaban cierto tipo de actividades. En la actualidad se debate justamente acerca de la validez de los libros de IVA, si son o no válidos. Tenemos una parte de la doctrina, dice, que se reconoce al libro IVA como que tiene validez probatoria frente a los letrados, porque ¿cómo no voy a valorar esta prueba si no tengo otro tipo de libros? Decíamos que el juez, por ejemplo, en el caso de que las dos partes tengan asientos contradictorios, puede pedir otros medios de prueba. Este podría ser otro medio de prueba que tenga una de las partes y lo ofrezca, digamos. Entonces, ¿por qué no admitir si es otro medio de prueba? Entonces, parte de la doctrina lo reconoce como medio de prueba, pero otra parte de la doctrina no lo reconoce y dice que estos libros carecen de valor para ser opuestos a los libros contables de la parte contraria en debida forma, por el hecho de que acá se registran ciertas cuestiones del ingreso al valor agregado, y en los libros diarios, en los libros de inventario, balance, no. Entonces, todavía hay una discusión en la doctrina acerca de la validez del libro de IVA, para que vayan sabiendo. Bueno, después el módulo nos habla acerca de la indivisibilidad de la prueba. No sé si hay alguien que quiera participar y quiera recordar, una o dos personas que quieran recordar qué era la indivisibilidad. Eso nosotros lo habíamos hablado en la clase pasada acerca de la prueba. Me levanta la mano acá, miro. Yo estoy con todo esto bajo porque si no se me corta. O escribir en el chat. Bueno, parece que nadie. Sigo igual, chicos. Bueno, la índice Ángeles. Ahí está. Apareció una valiente. Ahí está. Pedí el audio, Ángeles. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, tratando de entender un poco. Yo tengo el Código Civil y Comercial acá, tengo fotocopiado, y en el artículo 330, en el párrafo segundo, habla sobre que sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que los perjudican,
sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. O sea, no se le puede negar que que se presente ese modo de prueba, ¿puede ser, profe? Exactamente, o sea, a eso también hace referencia, de hecho acá en el, tenemos citado, acá no les puse, no les desarrollé, pero está donde está ubicado ese principio de invisibilidad de la prueba, en el artículo 330, párrafos segundo, parte segunda. Ahí es donde está este principio. Básicamente la indivisibilidad de la prueba se refiere a que si yo ofrezco un libro contable, yo comerciante ofrezco, o yo socio ofrezco un libro contable, ese libro contable va a ser valorado en el litigio en su totalidad, de manera íntegra, sin desechar, y tampoco la parte va a poder desechar una parte y otra no. Yo les había comentado de que yo no puedo, si no me convienen ciertos asientos por cuestiones que no registré bien o que no se dieron bien, no sé, a ver, si no asenté en el inventario cierto patrimonio, por ejemplo, que ingresó, yo no puedo desechar ese libro o esa parte del libro si no está como yo quiero, si no está perfecto así. Por ahí puedo tener errores, o sea, somos humanos y demás, pero todo eso, todo ese libro y toda esa documentación que yo ofrezco tiene que ser valorada de manera íntegra y va a ser valorada de manera íntegra. Va a ser analizada y después se va a resolver de acuerdo a todo lo que presente. No puedo elegir que sí, que no, no puedo desechar, si me perjudica algo, no puedo desecharlo. O sea, eso básicamente es a lo que se refiere. Porque pasa que en litigio por ahí los abogados quieren buscar alguna manera en donde zafar, por así decirlo, e intentan resolver o ofrecer pruebas a su conveniencia. Pero en este caso, ya la contabilidad nos habla y nos dice que en cuestiones de prueba, la indivisibilidad, el principio de indivisibilidad es el que prima. Tengo que analizar, el juez va a tener que analizar la prueba en su conjunto. Eso es básicamente lo que, claro, estafas o fraudes. Claro, también, Víctor. No, bien, 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 van bien. Eso es básicamente a lo que se refiere. No sé si saqué tu duda, Ángeles. Ahí me fui. O sea, siempre me tengo que acordar que en cuestiones de prueba prima el principio de indivisibilidad. ¿Dónde llevé esto? Iba acá. Bueno. Así que bueno, está ubicado el principio en el artículo 330, párrafo segundo, parte segunda, y nos dice Murillo, vamos a leerlo ahí como para que sepan lo importante, todo el que adopte como medio de prueba la de los libros de comercio debe aceptar las resultas de ellos en su integridad. No puedo elegir si me conviene el debe, si me conviene el haber, si me conviene mostrar el balance, si no me conviene mostrar el inventario, tengo que ofrecer todo. Si ofrecí en litigio, tengo que aguantarme que de lo que yo registré, si lo hice bien, voy a estar tranquilo, si lo hice mal, seguramente no voy a tener una buena respuesta, una buena solución. Entonces, respecto de la cuestión litigiosa, no pudiendo aceptar asientos o registros que les sean favorables y desechar lo que los perjudique, o pretender hacer mérito solo en la parte que les fuere conveniente y prescindir de la perjudicación. La prueba debe ser analizada en su conjunto. A eso hace referencia este principio. Por otro lado, bueno, esto ya hablamos, esto estaba antes.
¿Hay algo más? A ver. Bueno, después tenemos el respaldo, vamos a hablar acerca a ver, estoy leyendo el chat por la UA. Hace 20 años que no doy contabilidad, perdón. Carlos. No pasa nada, Carlos. Este espacio es para que todos aprendamos. Bueno, tenemos el respaldo documental de los asientos. ¿Con, con qué voy a reforzar? ¿Qué pruebas en sí, aparte de que los libros contables sean pruebas por imperio? ¿Con qué documental yo voy a reforzar esto para que el litigio, lo que yo diga, tenga más validez, podría decirse, o tenga más fuerza en la solución que me dé el juez? Nos habla Murillo acá que los libros contables deben contar con la documentación respaldatoria de los asientos o registros efectuados. Pero también nos dice, y es muy importante, que esta documentación, y acuérdense que es de la jurisprudencia de la Corte nos dice que si bien es importante llevar adelante, tener documentación respaldatoria, esto no prueba por sí mismo. Así que de los libros contables yo voy a tener que tener documentación respaldatoria, pero no prueban por sí mismo la documental que yo ofrezca. Lo que va a probar por sí mismo y va a tener más fuerza probatoria son los libros contables. Les puse ahí recordar que la existencia de comprobantes contables de operaciones realizadas por el comerciante no libera a este de efectuar adecuadamente su registración. Eso es muy importante, lo venimos repitiendo, porque es algo que la contabilidad misma nos dice. Y el principio general establecido con respecto al respaldo documental es que el pleno valor probatorio de los libros de comercio se condiciona a que su contraparte sea también una persona que obligada voluntariamente lleva libros contables. Esto vamos a decir que va a tener valor probatorio siempre que la otra parte también lleve los libros contables, pero acuérdense que va a tener el valor probatorio de esta manera si son conforme a la ley. Si una de las partes no tiene, o las partes en sí no tienen sus libros contables conforme a las formalidades en sí extrínsecas e intrínsecas, esto no va a tener validez en juicio, en litigio, y va a ser descartado. Y el autor nos dice que no comparte que todos y cada uno de los asientos deben ser respaldados, porque esto va a tener una suerte de tener demasiada documentación en sí, y hoy en día por ahí tenemos tickets, tenemos papel en sí, y que va a ser medio engorroso para el comerciante. Más adelante ahí en el próximo capítulo habla de esto. Y da la opción también de, bueno, de lo que tenemos, que son los registros digitales. Pero el autor dice que él está a favor en sí de lo que es primordial, que son los libros contables. Que la documentación respaldatoria no es tan esencial, eso nos dice el autor. La jurisprudencia nos dice que la exigencia de respaldo, la jurisprudencia de la Corte, nos dice que la exigencia de respaldo documental es un simple complemento de los asientos contables. Entonces, qué va a ser la documentación respaldatoria? Que, bueno, si bien es una de las cuestiones que se pueden dar, lo charlamos en la clase pasada, cómo tengo que guardarlo, eso vamos a verlo un poquito más adelante. Son simples complementos, no son principales. Lo que impera son los libros contables. Entonces eso lo tengo que tener muy claro porque puedo errar en mi registración. Por otro lado,
vamos a hablar del valor probatorio de los libros que no cumplan con las formalidades legales, que decíamos eran los requisitos extrínsecos e intrínsecos que nos establece el Código Civil y Comercial. Entonces, Muillo nos dice que configuran los asientos, los libros contables, configuran una confesión escrita extrajudicial. Extrajudicial significa que está fuera de la justicia. Yo cuando llevo mis libros ya en un litigio, en un juicio, eso ya está en el ámbito judicial. Extrajudicial es cuando todavía yo lo tengo en mi domicilio fiscal, en mi domicilio social, en donde yo llevo, presto la actividad comercial. Por eso es una confesión escrita, porque yo estoy asentando todo lo que va pasando día a día, como es en el libro diario o de manera anual, de acuerdo a los ejercicios que yo tengo. Entonces, quería hacerle esa aclaración para que sepan bien, digamos, a qué ámbito en qué ámbito estamos. Y no se puede tener dudas con respecto a estos asientos. Por eso también en muchos casos hacen prueba, como lo dijimos acá en este primer supuesto, cuando ambos litigantes tienen coincidencia en sus asientos, hacen plena prueba, porque son una confesión escrita extrajudicial, y se presume que el comerciante, que el socio, está haciéndolo de buena fe. Ese también es uno de los requisitos, una de las exigencias que nos pide nuestra normativa. Entonces, a falta del cumplimiento de las formalidades, se priva al titular de esos libros contables de utilizar esos libros como elementos de prueba a su favor, pero estos conservan eficacia para ser utilizados como prueba en contra de dicho titular. Si bien yo tengo mis libros, no puedo utilizarlos como elemento, no puedo utilizarlo como elemento de prueba, porque carece no cumplió todos los requisitos que la ley me pide. No sé, idioma nacional, no está en orden cronológico, lo que ustedes a esta altura tienen que saberlo. Esto también puede ser probado en contra. Es un arma de doble filo que tiene nuestra regulación. Y entonces, estos libros contables que no cumplen con la formalidad prueban en contra de su titular sin admitir prueba en contrario. Entonces, el juez puede decidir que la valoración que va a dar es en contra, porque no fue llevado a cabo, no fue cumplimentado todos los requisitos de rúbrica, algo sucedió para que yo no tenga mis libros en legal forma. Entonces eso es una prueba en contra de yo titular de ese negocio jurídico. Entonces, el principio, tenemos también un principio acá con respecto a esto, de la relatividad de las irregularidades de los libros contables, que nos dice que carece de entidad para desvirtuar el reconocimiento de una deuda u obligación. Si bien estos libros contables prueban en contra del titular, no puedo reconocer una deuda o una obligación con esta prueba, sino que yo no reconozco que esté de acuerdo a las formalidades legales. O sea, yo juez reconozco que no está de acuerdo a las formalidades, no reconozco una deuda o obligación. O sea, yo no puedo hacer eso como juez. Eso es lo que nos dice este principio, el principio de relatividad de las irregularidades de los libros contables. Relativamente va a ser reconocido. Y la omisión de alguna partida, registro o asiento no es suficiente para quitar eficacia a este medio de prueba. Eso también lo hablamos en la clase pasada, que si bien somos humanos, podemos equivocarnos, podemos tener errores en nuestros libros diarios, en nuestro inventario, en nuestro balance,
esto tiene que ser, por más que tuvo un error y después se advierte ese error, o hubo un contrasiento, este libro contable igual tiene que ser admitido en juicio y se harán las valoraciones por parte del juez pertinentes. O sea, lo que nos dice el autor y lo que nos dice la contabilidad legal en sí, que de todos modos puede ser admitido y tiene eficacia probatoria frente a los estragos judiciales. Después, hablando ya con respecto a los libros contables de sociedades constituidas en el extranjero, acuérdense, tenemos este tipo, es otro tipo de sociedad en sí. Nosotros vimos algunas sociedades, la sociedad de responsabilidad limitada, las nombramos, en realidad no las vimos, porque eso no es tema en sí del módulo de ingreso para que ustedes lo desarrollen, sino que para que vean ciertas cuestiones de contabilidad de las sociedades. Uno de los tipos de sociedades que tenemos son las sociedades con los libros contables, las sociedades en sí que se constituyen en el extranjero, pero que tienen un negocio jurídico en Argentina, que prestan funciones que tienen un negocio jurídico en la Argentina. Tenemos muchos ejemplos de eso, no quiero nombrarlo para no derecho de autor, pero tenemos muchos ejemplos de eso. Las sociedades constituidas en el extranjero, si bien constituyen su sociedad en sí, puede pasar que, no sé, en Brasil, en Paraguay, en algún otro país constituyan su actividad, su sociedad, su empresa, eh, tienen que llevar la contabilidad de acuerdo a nuestra normativa si prestan un negocio, si hay un negocio jurídico acá, si tienen un negocio jurídico acá en Argentina. Porque si no, van eh, en contra de nuestra normativa y también la contabilidad legal que llevan tiene que estar de acuerdo a las formalidades que exige nuestra ley, nuestro país, por más que sean del extranjero. Entonces, lo que nos viene a decir el artículo 120 de la Ley General de Sociedades es que las sociedades constituidas en el extranjero están obligadas a llevar la contabilidad legal separada, además de llevar la contabilidad legal de acuerdo a nuestras normativas, tienen que llevar una contabilidad separada de lo que del lugar en donde constituyeron su sociedad, que puede ser en el que son que claramente en este caso va a ser en el extranjero, en algún otro país, de la contabilidad que llevan acá en Argentina. Esto puede perjudicar en sí a sus negocios por el hecho de que nuestra normativa no es la misma de otros países. Entonces, lo que dijo nuestro Estado Nacional, nuestros legisladores al sancionar esto, es de que yo necesito que vos, la actividad que realizás en Argentina, me los puedas demostrar en libros separados y lo vaya presentando de acuerdo a nuestras exigencias y a nuestra normativa. Así que esto es lo que básicamente nos dice el autor en este título, en esta parte. No es tan complicado por ahí, pero es un tipo de sociedad y se va a aplicar toda la misma normativa, todo lo que ya vimos, pero es importante contabilidad separada, misma normativa y va a poder tener la misma validez y eficacia frente a litigios, frente a terceros y frente a la sociedad misma. Después tenemos las sociedades no constituidas regularmente, que son otro tipo de sociedad, en donde dice que la obligación tiene una obligación o carga de llevar una contabilidad legal, por más que sean no constituidas regularmente, y libros contables con todas las formalidades que impone la ley. Eso es básicamente lo importante acá. Y las sociedades por acciones simplificadas, que eran las SAS, que venimos dando en el primer capítulo, recordemos, eso lo puse acá, más de lo que venimos charlando, que pueden tener registros digitales y estos registros digitales también van a tener que ser de acuerdo a nuestra normativa y van a poder ser admitidos en litigio. Los registros digitales y todos los asientos físicos, libros que tengan en sí. Los demás supuestos que nosotros estuvimos dando
desde el principio, también van a ser aplicados para todas estas sociedades en sí. Simplemente acá el autor lo que hace es como ponerlos como ejemplo, porque son sociedades más específicas, que tienen regulaciones distintas, que tienen cuestiones más complicadas, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa si el obligado o el que voluntariamente lleva una contabilidad legal incurre en una falta de algún libro o produce el ocultamiento de sus libros contables? Este era uno de los ejemplos que al final de la clase, creo que un compañero lo dijo, si pierdo, si rompe, desaparece, una cosa así. ¿Qué pasa en un litigio en esta situación? Nosotros hablamos de un caso ahí, una posible solución que, de acuerdo al estatuto, internamente en la sociedad comercial se puede llegar a dar que pues, esté previsto en el estatuto. Primero, siempre las cuestiones se resuelven en la sociedad, en los casos de sociedades, y después recién vamos al litigio. Primero agoto la vía social. Y nuestro código, con respecto a esto, establece que ante la falta o omisión de uno de los libros contables, esto no puede afectar la eficacia probatoria de los libros y la calidad de elemento de prueba de los demás libros, que en regular forma lleve el titular persona humana o jurídica. Pero la falta de exhibición del o de los libros contables se debe equiparar a su ocultación y es una prueba en contra del titular, porque se presume que el titular, si está teniendo una falta o un ocultamiento, es de mala fe, que lo está haciendo de mala fe, porque tiene la obligación, siempre que se cumplan los supuestos que vimos en el capítulo anterior, de exhibir los libros contables y de que se puedan, por ejemplo, exponer ante los socios, en el caso de la sucesión, en el caso de concurso, de quiebra. En estos casos tiene que exponer, tiene que llevarlos a cabo. Entonces, es una prueba en contra, pero tiene eficacia probatoria el libro en sí. Lo que prueba en contra es la actitud del socio, de la persona que está ocultando esto, por ejemplo, porque se dice que hay una falta de colaboración al no entregar ni exhibir sus libros, y la documentación del perito contador, por ejemplo, designado en el proceso judicial, evidencian una conducta obstructiva del proceso y un ocultamiento de la contabilidad que impide la concreción de la pericia. Y esto habilita la presunción en contra del juez. Puede presumir que hay ilícitos por atrás de esta conducta, de ocultar el libro, de no exhibir, de no entregar al perito contable, al perito contador, para que se haga el análisis pertinente para luego obtener una resolución en sí. Así que esa es la solución que nosotros tenemos. Así actúa esta actitud, esta acción de la persona que oculta, omite algunos libros contables, los libros contables en sí, y la documentación respaldatoria que puede estar junto a esto. Después tenemos, por otro lado, la conservación de libros y documentos contables o respaldatorios. Este es un tema bastante interesante porque por ahí muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar yo mis libros y mis documentos contables? Porque, bueno, acuérdense, con el libro diario voy asentando, son asientos no menores a 30 días, no mayores a 30 días, perdón. ¿Qué voy haciendo con todo eso? Esto está regulado, la conservación de todos los libros y los documentos están regulados en el Código Civil y Comercial, también en el artículo 330 en adelante, y nos exige
que nosotros conservemos nuestros libros y nuestra documentación respaldatoria por si llega, justamente por si llega a pasar una situación en que nosotros tengamos que ir a juicio, por si llega una situación que haya algún conflicto societario, que venga algún heredero, alguna sucesión, alguna quiebra, algún concurso, en donde ese principio de no exhibición de los libros contables, por ejemplo, yo tenga que romperlo y tenga que habilitar su exposición, su exhibición, o en la exhibición parcial misma que se puede dar. El código nos regula, nos exige esta conservación, que serían para estos casos y también para los casos en que nosotros vayamos al litigio, y para control mismo y seguridad del titular del negocio jurídico. Entonces, el código dice que deben conservarse por 10 años. 10 años, ese es el plazo. Los siguientes: los libros, contándose del plazo desde el último asiento; los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada; los instrumentos respaldatorios desde su fecha, desde la fecha que se emite en sí. Y esta obligación se extiende a los herederos del titular de conservar y exhibirlos. Si el titular de los libros contables, una vez que se habilita el libro, a los 5 años fallece, el heredero, que seguramente es el que va a tomar el lugar del titular, o en su caso va a administrar esto, va a tener que cumplir con ese plazo que queda, y en su caso exhibir si se lo solicite. O sea, tiene esa obligación, trasciende el titular al heredero esa obligación. Y también el módulo nos habla de la obligación del titular de conservar la correspondencia comercial. La correspondencia comercial son todas aquellas, había anotado algunos ejemplos acá eh, para decirles. Me perdí en la parte. La correspondencia, no importa. La correspondencia comercial son aquellas documentaciones, por ejemplo, los acuses de recibo, los intercambios epistolares que yo pueda tener. Los intercambios epistolares son los telegramas, las cartas de documentos que se puedan dar en el negocio jurídico, incluso mails que para contratar o para solicitar mercaderías a algunos proveedores. Todo eso también el titular tiene la obligación de conservar, y también se extiende por esta cantidad de años. Y volvemos a lo mismo. Esto es para una seguridad propia del titular del negocio jurídico, y también para, en el caso de que sea algún litigio, alguna exhibición que se tenga que dar, que se tenga que producir pruebas, porque los libros contables y la documentación respaldatoria que en principio tengo guardada, acá puse una imagen ilustrativa, no sirva. Esto también va a servir como documentación. Y el artículo 33 de la ley 11.683, por resolución de la AFIP, en su artículo 60, se establece que los comprobantes y los libros o registros deberán permanecer a disposición de la AFIP en el domicilio fiscal del contribuyente responsable. O sea, estas documentaciones también deben permanecer en el lugar que casi siempre el domicilio fiscal es el domicilio donde se realiza casi siempre, la actividad comercial. Así que esto básicamente para explicarles la unidad del capítulo 5. Vamos ahora sí a las preguntas de los que quieran hacer preguntas. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, si no, hacemos un recreo de 15 minutos. Y seguimos con lo que sería el capítulo 6. Jorge. Ahí ya te doy el audio, Jorge. Ahí está. Ahí te doy el audio, Jorge. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo ¿Todo anda? bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Me alegro. Le pregunto, hoy había Sí. mencionado más atrás zona crítica. ¿Qué quería decir eso? Eso yo La, me quedé con la duda. la sana crítica. Sí, zona crítica, no sé cómo es. A ver, vamos a volver acá.
acá. La sana crítica, las reglas de la sana crítica que se mencionan en el artículo 330 del Código Civil y Comercial es un sistema de valoración que tiene el juez de cómo, de las pruebas que ofrecen los litigantes, o sea, que ofrecen las partes en un litigio. Entonces, eso es la manera, o sea, la sana crítica lo que dice es que el juez va a valorar todo lo que vos ofrezcas de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a su convencimiento en sí, de acuerdo a esos conocimientos mismos que fue adquiriendo en su formación y en el ejercicio de su función, para obtener la mejor solución posible para el caso. Esas son las reglas de la sana crítica. Se presume también que los jueces, por su misma formación, por su mismo desempeño y por cómo llegan a esos cargos, tienen un criterio bastante razonable y formado y con conocimientos técnicos para tener las resoluciones pertinentes. Con respecto al tema anterior a este, entonces dio a entender que siempre tenemos que tener como un papel respaldatorio por la duda si es que alguna vez pasa algún inconveniente. Exactamente. Nosotros tenemos lo que la ley nos exige, lo que la contabilidad legal nos exige para realizar de acuerdo a la actividad comercial que yo realice. Tenemos la contabilidad legal y la contabilidad legal obligatoria o la contabilidad legal voluntaria en sí, que yo, bueno, me someto a llevar los libros contables voluntariamente, no porque me exija la ley por mi actividad. Y esos libros son primordiales, yo sí o sí los tengo que tener, y los puedo juntar con documentación respaldatoria. O sea, todo lo que yo voy registrando debe estar probado. Después van a aprender también, ya les digo ahora, de que todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes escriban, tiene que tener una prueba que avale lo que ustedes digan, O sea, lo que ustedes digan. sería así, por ejemplo, imagínense que usted se compró un auto y pagó todas las cuotas y póngale que si tiró alguno o dos recibos y después le reclaman y usted sabiendo que pagó, pero tiró sus recibos, Sí. en teoría tendría que volver a pagar como no tiene la prueba, algo así, sería, ¿no? Claro, no, en ese caso no tendría que volver a pagar porque yo me imagino que algún tipo de documentación se podría recabar de la concesionaria, por ejemplo, que le vendió el auto. Por más que usted tiró el comprobante de pago y demás, no tendría que ver. Pero sí, va a eso, de que todo tiene que estar probado por algún tipo de documentación. Pero En esos casos, en esos casos no es que el que te vendió el auto se queda con una copia de la factura del que exactamente, pagaste. exactamente. Sí, eso va a depender de cómo lo tenga. Igual hay todo unas documentaciones y que las concesionarias que le tienen que entregar y todo eso va a ser una prueba, por más que usted, no sé, se le perdió, extravió o lo que sea, su documentación, su recibo. Ok, gracias. Acuérdense, Jorge, te agrego a esto, que Ajá. lo que nos dice la ley es que primordial son nuestros libros contables. Eso es primordial y obligatorio. Puede pasar que yo no tenga cómo comprobar cada uno de los asientos que tengo en mis libros contables con documentación respaldatoria. Pero Claro, la documentación respaldatoria va a hacer un respaldo bajo de nuestros libros contables y le va a dar más fuerza, más peso a la hora de hacer que el sí. juez tenga que hacer esa valoración de las pruebas. Le pregunto, ¿cómo sería en un caso así? Imagínese que yo le vendí el auto y bueno, imagínese que yo perdí la copia del recibo y a usted también se le perdió. ¿Y cómo sería ahí, por ejemplo? O sea, ¿tendría que volver a pagar o cómo quedaría ahí?
No, es muy, muy trágico tu ejemplo ya, Jorge, pero no, no va a tener que volver a pagar. Siempre hay algún tipo de registración que tenga, sobre todo le digo las concesionarias que siempre están teniendo varios tipos de facturas y de papeles que le tienen que entregar, o sea, siempre va a haber en algún lado algún tipo de respaldo, y aparte el uso mismo que usted le va a dar, o sea, no, que se sabe o que usted es el propietario, y, y eso básicamente. Claro. Gracias, profe. No, de nada. A ver, vamos. Telmo, te doy el audio. Voy acá de acuerdo a lo que me aparece. Sí, profe, buenas tardes, ¿me escucha Buenas bien? tardes. Sí, se escucha bien. Mire, tengo para que dos dudas. Sí, Una, ¿qué significan las SAS o cómo se conforman? Son una sociedad, ¿no es cierto? las SAS son un tipo de sociedades. Son las sociedades, son las que acá, a ver, más abajo. Estas son las sociedades por acciones simplificadas. Son las que dimos en el capítulo 1. Eso no se preocupen y estudienlo, estudien con respecto a cómo se lleva su contabilidad. No se vayan a ver en particular qué pasa con cada situación de cada sociedad, porque eso ya es muy complejo y eso lo van a dar en la carrera. Y la, Pero ot- y la, y la otra, profe, es, cuando hablamos de que en una empresa o en una sociedad, eh, varios socios o más de uno podría llevar más de un libro contable, eh, la autoridad de Contralor, en este caso, habilita más de un libro o el otro lo lleva en forma voluntaria o no sé cómo llamarle, por izquierda, digamos, sin habilitar. sí, sería básicamente como una copia, podría decirlo, del libro principal, que es el libro que está rubricado ante la autoridad, que es el registro público. Porque el registro público, Rubrica uno, que es el que uno, va a tener la sociedad. Sí, 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 sí. Pero bueno, también, sí. no, ¿qué me decías? Sí, No, la escucho ahí porque eso me interesa ahí. eso. Pero puede pasar que tenga registrado y obviamente la rúbrica pertinente que va a tener del registro público va a ser de acuerdo a esto, que es una copia del libro principal y que bueno, que va a ser llevado a cabo así. Eso todo se deja constatado, digamos. Eso nomás, muy amable, gracias. De nada. Mario Genaro, te doy el audio. Buenas tardes, profe. Tengo una duda Buenas con tardes. respecto a un punto anterior que usted había mostrado en su Power Sí, sobre los libros contables de sociedades constituidas en el extranjero. sí. Eh, Usted había mostrado ahí el artículo 120 de la ley 120, pero A ver, no sé comentar los cientos. A ver, vamos a ver el- al contralor que corresponde. Ahí, voy de nuevo para la grabación. Dice, artículo 120 con respecto a la contabilidad de la sociedad constituida en el extranjero. Es obligado para dicha sociedad llevar en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad. Ese es un error de tipeo del libro, que dice ahí LSC, pero en realidad es Ley General de Sociedades de 19.570. Tengo acá la ley, así que Sí, sí. Bueno, gracias, profe. gracias, Genaro. Yana Casino, ahí te doy el audio. Buenas La tardes, última, doctora. y ahí, ¿cómo andas? Bien, ¿y usted?
Bien. Decime. Quería preguntarle si me podía explicar la diapositiva número 9, porque justo se me había cortado y no llegué a escucharla y entenderla bien. Sí, por supuesto. A ver, vamos a la nueva. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la diapositiva nueva, hablábamos de que otro tipo de libros que teníamos, teníamos los libros obligatorios, libros auxiliares y también teníamos otros libros de acuerdo a la actividad que realice cada una de las sociedades o la persona titular de esa actividad en sí. En este caso era el libro IVA. En el libro IVA se debate acerca de la valoración, si se puede admitir como prueba este libro o no, y si es válido en sí ante los estados judiciales para la resolución de los conflictos judiciales por parte del juez. Entonces, un sector de la doctrina dice que se reconoce al libro IVA ventas y que tiene eficacia probatoria porque, por ejemplo, en la ausencia de otros libros, este puede probar ciertas actividades comerciales. Y otro sector de la doctrina no está de acuerdo y dice que carece de fuerza probatoria para probar ciertas actividades porque en los libros IVA tenemos cuestiones del impuesto al valor agregado y no actividades en sí como tiene los otros tipos de libros que tenemos en sí con respecto a los libros contables y la contabilidad legal. Así que eso es básicamente lo que nos dice el autor y lo que tenemos que estudiar del módulo. Ustedes lo que tienen que saber en este capítulo es que nosotros acá estudiamos de cómo se admite como prueba los libros contables y los asientos contables y cómo se valora por parte del juez todas esas situaciones que fuimos dando. ¿Se entendió? Se cortó, me dicen acá. Ah, no. Ah, eso era cuando se cortó. Perfecto. De 10. Bueno, chicos, ¿hay alguien más que tiene alguna duda? Ah, Casino ya preguntó. Mauro. Mauro, te doy el audio. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha, Mauro. ¿Ahí? Sí. Sí, estaba en una atención médica, pero ya estoy. Iba a decir lo de los recesos de los 15 minutos del grupo Sí. de contabilidad. Eso era, por eso Sí. estaba esperando a que terminemos. Perfecto. No, estamos terminando ahí con las consultas. Creo que estamos. Y bueno, 19 y 45 volvemos del recreo. Así que ahí bueno, si puedes. Perfecto. Eso era lo que te iba a decir. Bueno, vamos a compartir pantalla. Nos queda Creo que una Ori partecita puso a nada grabar, sí. más. ¿Cómo? Que yo no puse a grabar, Oriana creo que puso sí. Ah, perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora como les había dicho, voy a minimizar esto porque me desconcentra. Como les había dicho al inicio, vamos a dar también el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla acerca de las normas generales del Código Civil y Comercial, que el Código Civil y Comercial es nuestra norma que va a regular todo con respecto a la obligatoriedad, las formalidades o en sí a la contabilidad legal y en nuestra naturaleza pública. Le voy haciendo un repaso de algunos temas también. Y de la Ley General de Sociedades sobre Estados Contables. Así que ese es el capítulo. Nos habla el autor Murillo de que los estados contables tienen diversos objetivos básicos. Acá para de manera resumida hablarlos, son los siguientes. Los estados contables, que era algo de lo que ya habíamos hablado, que integraba, que ahí podíamos ver esa realidad jurídica, realidad contable, perdón, y jurídica también, del Estado, de nuestra empresa, de nuestro comercio, de nuestra sociedad en sí, y
comercial en las siguientes cuestiones. Ahí el 4, cómo impartir libros contables. Esto es con la finalidad de demostrar la posible solvencia. Voy a abrir el chat acá y cualquier cosa me avisan si se corta. No logro entender. Sí, igual se está entrecortando mucho. ¿Sí? Se cortó. A ver, se entrecorta. Tiene que exponer los objetivos en sí. Volvemos a lo mismo. Los objetivos que tienen que exponer los estados contables son la situación patrimonial del obligado o el que realiza voluntariamente la actividad y que lleva los libros contables con la finalidad de mostrar su solvencia económica. También la situación financiera, en donde se expone la capacidad de generar un flujo de fondos necesarios y suficientes para la gestión operativa del negocio y de gozar de suficiente liquidez para atender sus obligaciones de modo normal y puntual. La situación financiera básicamente para ver si yo voy a poder cumplir con las obligaciones el próximo año, por ejemplo, y es como una suerte de previsibilidad, que eso era también uno de los principios que hablábamos al inicio. También la hace lograr rendimiento o utilidades futuras y demostrar los resultados del ejercicio a que corresponde la ganancia. Esto con la finalidad de lograr definir qué parte de esa utilidad puede separarse para solidificar la situación económica o los futuros negocios. Entonces, estos son los objetivos básicos que tienen los estados contables o cuestiones que tienen que ser expuestas en los estados contables, bueno, lo dice nuestro autor de base del módulo, que es Mundillo. Los estados contables también nos dice él que integran, dentro de los estados contables tenemos la situación patrimonial y también el estado de resultados, que deben asentarse en el libro de inventarios de balance. O sea, dentro de los estados contables tenemos estas dos cuestiones importantes que acá les dejé. Después, por otro lado, también la Ley General de Sociedades. Esta es la manera adecuada, por las dudas, por lo que nosotros estuvimos hablando hoy de que estaba mal tipeado en el libro. No es LCS, creo que LCS decía acá. A ver, les vuelvo a decir para que no se confundan. LSC decía acá dice acá en el libro, pero en realidad es Ley General de Sociedades, LGS. No cambia nada, pero para que se guíen. La Ley General de Sociedades entonces amplió esta conformación justamente para atender a las necesidades de las sociedades, y dice que también en los estados contables se tienen que integrar el estado de situación patrimonial, comúnmente llamado balance, con su correspondiente exposición de activo, pasivo y el total del patrimonio neto. Entonces, esto es algo más que la Ley General de Sociedades suma con respecto al estado contable, y también tiene que tener el estado de situación patrimonial. Entonces, el estado de situación patrimonial está integrado por el activo pasivo y el patrimonio neto. Después tenemos también la Ley General de Sociedades nos dice que también tiene que tener el estado de resultados, en donde se exponga el cuadro de ganancias y pérdidas. Esto lo vamos a ver más adelante, se va a desarrollar en los siguientes capítulos. Después también tiene que estar integrado por el estado o cuadro evolutivo del patrimonio neto, que se integra en y con los documentos que anteriormente mencionamos. Y los distintos anexos, que acá yo les mencioné 3 tipos de anexos nomás, pero el módulo desarrolla un poquito más, si se pueden estudiarlos, desarrollarlos un poquito mejor ustedes, mejor. Pero los distintos anexos son cuadros y notas de acuerdo con las actividades del obligado, el empresario o sociedad. O sea, estas también son
cuestiones que debe integrar los estados contables de acuerdo a la Ley General de Sociedades. El autor nos dice que son estas tres: el estado contable, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, que deben asentarse en el libro de inventarios y balance. Y la ley agrega la situación patrimonial, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado o cuadro de ganancias y pérdidas, el estado cuadro de evolución o del patrimonio neto y los anexos. Eso para que lo vean así. Por otro lado, siguiendo con los estados contables y sus diversos objetivos básicos, era esto que veníamos hablando acá. En algunas sociedades comerciales se complementa la obligación de integrar los estados contables del ejercicio con la presentación de memoria de los administradores. Esto va a depender del tipo de sociedad del que estemos hablando y si está designado un administrador o no, o también si tenemos un síndico o no dentro de la sociedad. Entonces, a todo esto que hablamos que nos exige la Ley General de Sociedades, que también que integra el estado contable y que no, en algunas sociedades, si tienen administradores, también la memoria de los administradores y el informe del síndico u órgano de fiscalización. Por otro lado, ¿qué son los estados contables consolidados? Que es otro de los títulos que se desarrolla en este capítulo. Esto está regulado en el artículo 62, párrafo tercero de la Ley General de Sociedades, si mal no recuerdo, en donde se habla de la obligación de presentar información complementaria para todas las sociedades controlantes. Las sociedades controlantes son un tipo de sociedades que nosotros vamos a tener para controlar a otras. Y este estado contable consolidado deberá ser confeccionado con arreglo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. No sé si hay alguien que me quiera decir, quiere levantar la mano y decir algún tipo de principio de la contabilidad generalmente aceptado, para repasar un tema, porque es cortito este capítulo, para repasar un tema de la clase anterior. A ver. Bueno, están todos dormidos, ya parece. Ya terminamos, chicos. Bueno, este estado contable anual consolidado va a tener que ser confeccionado entonces de acuerdo a esos principios que nos van a regir a todos en la contabilidad legal. Oportunidad, bien, Víctor. Y las normas que establezca la autoridad de control, que ahora ya lo vamos a ver cuál va a ser la autoridad que emite resoluciones al respecto. A ver, TBT 8, no sé quién sos, pero te reactivo el audio. Hola, Ahí buenas está. tardes, profesora. Buenas tardes. Disculpa, yo más que nada me gusta su clase, todo bien, qué sé yo, pero me parece, puedo dar mi punto de vista nada más con respecto a otra cuestión, nada que ver con la clase. Sí, Me parece decime. muchísima la información que usted nos brinda, y para todo lo que nosotros tenemos que estudiar, me parece muchísimo todo. Una Sí. inquietud nada más Sí, valorativa, está bien. Escucho. y encima teniendo en cuenta que nos han dicho a nosotros de que las preguntas van a tener como dos información, me imagino que serían preguntas capciosas con doble sentido para que uno pueda responder y estar atento. Me parece como que es ¿Cómo medio es tu complicado. nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Así nos presentamos. Sí, disculpe. Hola, Andrés. Bueno, respondiendo nada. No, sí, ya les digo, les adelanto que los contenidos que ustedes van a, o sea, por ahí, al ingresar a la carrera y ver todos estos contenidos, sobre todo este módulo es un módulo recontra tedioso y bastante complicado. Por ejemplo, por ahí historia es más, bueno, conocemos bastante historia, es
recordar un poco más e ir a la lectura. Esto es muy técnico, muy técnico, y es complicado. Yo entiendo lo que vos me decís, pero lamentablemente se van a tener que ir acostumbrando a este tipo de contenidos, porque a lo largo de la carrera, una vez que ingresen, porque seguramente van a ingresar, van a tener cada vez más. Fíjense, hoy justo Mariano, creo que se llamaba uno de los chicos, hacíamos una corrección con respecto a la Ley General de Sociedades, que la Ley General de Sociedades, ustedes ya la están viendo acá algo, y eso se da en tercero o cuarto año. O sea, esto es un adelanto de lo que ustedes van a dar después a lo largo de la carrera, y de los Sí, por conocimientos eso, técnicos sí, que van por a eso. necesitar a lo largo de la carrera. Sí, Entiendo, por pero eso. bueno, esto Sé que no es puedo hacer así nada, material que sé que no puedo hacer nada, este pero sí material, comprendo lo que usted me termino con dice. esto, Andrés, nomás. Ah, Sí, termino con esto nomás. Este material, la facultad lo confecciona y elige los autores año a año, se va cambiando, yo ya le había mencionado esto, la facultad confecciona este cuadernillo y elige los autores y bueno, la complejidad de los temas. Lamentablemente es así. Intento yo dar la clase lo más práctico y por ahí lo más con mayor cantidad de ejemplos posible, pero el contenido es este, y van a tener que ir a la lectura del libro. Por ahí con la lectura del libro y después vengan a clases, eso les va a servir un montón, y bueno, y vamos a poder ir viendo. Después van a poder ver las clases, las grabaciones en el canal de YouTube, y también estoy a disposición el grupo de WhatsApp ahí del módulo. Pero bueno, eso tengo para decirte, Andrés. sí, no, yo comprendo lo que usted me dice y por eso era solamente una inquietud para decir, obviamente, No, sí, está bien. que vamos a dar todo esto durante el año, como usted dice, pero yo me refería más que nada a lo complejo que es esto en tan corto tiempo y más que nada pedirle que por favor por lo menos las preguntas en la evaluación no sean tan complicadas, porque si estamos complicados en tiempo, estamos complicados en toda la información, que tampoco en los pregunteros que ustedes realicen para los exámenes no sean tampoco tan complicados, porque si no, no sé quién quedaría en la facultad, quedarían 2 o 3, creo yo. No, Pero eso, bueno, otra es una aclaración, inquietud nada más. sí. No, no, está perfecta tu inquietud, Andrés, y gracias por aportar también eso. Seguramente varios se sientan de la misma manera. Otra cosa que yo les quiero aclarar, nosotros, si bien en los grupos de WhatsApp pasamos pregunteros, esos son solo modelos. Yo personalmente no trabajo en la facultad y no soy docente en la facultad. Sí, investigo para nuestra universidad y produzco conocimiento científico, digamos, para la facultad y la universidad, pero no estoy como profesora en la facultad y no sé acerca de las preguntas del examen de ingreso. Las preguntas del examen de ingreso las confeccionan un equipo de la Secretaría Académica de la facultad y solamente ellos lo conocen, y se da a conocer con distintos temas el día del examen de ingreso. Así que eso vamos a saber ese día, el 3 de febrero, y bueno, para eso todavía tienen tiempo, o sea, quédense tranquilos, van a poder seguir estudiando, hay herramientas, estamos a disposición, así que eso nada más. Pueda también recordarles que no es que tienen un solo examen de ingreso y ya quedan afuera si no prueban, sino que tienen el examen en febrero, su recuperatorio, en mayo tienen otro examen si no prueban en febrero, su recuperatorio, y si no, en septiembre otro y su recuperatorio. Tienen 6 oportunidades para ingresar a la carrera. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, gracias Andrés, gracias por tu aporte. Cristian, te doy el audio y después seguimos, así podemos terminar. Ahí está. Nada, es para... Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Era nada más para darle un poquito de apoyo acá al compañero que está medio entregado. Y la contabilidad creo yo que es así, es muy extensa, es muy larga, hay que entenderle desde el principio. Sí, no va a resultar complicado, pero nada es fácil.
Nada es fácil. Y además queremos llegar a ser profesionales, así que lastimosamente no podemos estar dependiendo de qué nos van a preguntar. Podemos estudiar si en la facultad, muchos de los que tuvimos en la facultad, estudiamos 20, 25 bolilleros y eran 30, nos tomaron las 5 que no estudiamos. Lastimosamente así, no queremos pegar un tiro cuando llegamos en ese momento. Pero no le vayas a aflojar, metele para adelante, estudiás, si estudiás, si te toman lo que estudiaste, bienvenido, o sea, y si no, dale para adelante, mi viejo. Si No le le afloje. si le sirve de apoyo, yo pude aprobar el examen de ingreso, así que usted caminando van a pasar, no se preocupe. Mauro. No, chicos, no se tienen que tirar para atrás, tienen que el único secreto en la carrera es estudiar, sentarse a estudiar, y por ahí hay cosas que no le van a entender con la primera lectura, pero se lee otra vez, hay materiales, nosotros vamos a pasar los pregunteros, van a estar las clases en el canal de YouTube para que puedan repasar, también van a tener el cursillo de ingreso de la facultad, que le pueden hacer consultas a los docentes, ahí también. Así que no, hay que estudiar. Lamentablemente, no lamentablemente, así es el contenido, cada vez va a ser más complejo todavía. De hecho, esto es como un resumen, un compilado de todas las materias, por así decirlo, porque yo les hablé de concursos de quiebra, les hablé de procesal civil, de empresario, de societario, de un montón de materias que la van a ver después. Así que nada, van a ingresar, estoy segura de eso, tienen que estudiar nada más. Y no hay que aflojar, como dijo Cristian. Bueno, si no hay nadie más, seguimos con la clase, con esta partecita, y ya vamos terminando. Creo que no. Messi dijo que crean, entonces creemos todos. Muy bien, Samuel. Todos del lado Messi de la vida. Bueno, hay 2 manos levantadas. Terminamos con la clase y ahí seguimos, Carlos, ¿sabes? Con las consultas hacemos todo en general. Quedan 2 diapositivas nomás. Bueno, estábamos hablando de los estados contables consolidados, que hablamos de que estos tienen que ser llevados de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados y a través de también de las normas que establezca la autoridad de control. Son obligatorios para las sociedades controlantes de presentar estos estados contables consolidados, y también nos dice el autor Munguillo que están excluidas, según el inciso 2 del artículo 33, aquellas sociedades que ejerzan una influencia dominante por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Así que, bueno, eso con respecto a los estados contables consolidados. Después les dije que había una autoridad de control que emite resoluciones que van a tener fuerza obligatoria y normativa en sí para todos los que llevan a cabo su contabilidad legal, y para todos los profesionales en el área. Entonces, las resoluciones técnicas, las resoluciones que vamos a tener en cuenta acá son las de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de las Ciencias Económicas. Acá les puse el loguito, ahí en el módulo, en el capítulo tienen escrito la abreviatura de esto, que le puse el loguito para que sea más práctico, y todas las resoluciones que emita la Federación son de uso imperativo, o sea, son ley y se tienen que cumplir, y vamos a tener que seguir todas las normativas con respecto a los asientos contables, la manera en que se tiene que llevar la contabilidad, y también en conjunto esto con el Código Civil y Comercial, no se olviden, la Ley General de Sociedades, la Constitución Nacional, y esto al ser aceptado como un consejo, como una federación del Consejo de Profesionales que llevan a cabo esta actividad, adquiere costumbre jurídica que obliga a su cumplimiento, y bueno, lo tenemos que receptar en sí. Y por último, y después ya terminamos y vamos a las preguntas,
la pregunta justamente es, ¿cuándo tenemos que presentar estos estados contables? O sea, ¿en qué momento nos exige el Código Civil y Comercial? Esto está regulado en el artículo 325 y 326 del Código, y nos dice que tiene que ser elaborado y presentado al cierre de cada ejercicio económico anual. Una vez, en la clase pasada, vuelvo a esto porque ustedes ya van siempre adelantando preguntas de los próximos capítulos, preguntó uno de sus compañeros, creo que Telmo justamente, fue cuándo se tiene que presentar eso. Va a estar establecido de acuerdo a qué tipo de libro, de qué tipo de cuestión sea, en el estatuto de la sociedad comercial, y también en la Ley General de Sociedades nos dice que para el tratamiento de estados contables, la reunión de socio o la asamblea ordinaria deberá ser convocada dentro de los 4 meses subsiguientes a la fecha de cierre de ejercicio anual. El cierre de ejercicio anual va a estar establecido en cada uno de los contratos, de los estatutos sociales de ese negocio jurídico, de ese negocio, de ese comercio, y de ahí tenemos, una vez que termina el ejercicio anual, por ejemplo, el 30 de junio de un determinado año, tengo 4 meses subsiguientes, tengo 4 meses después para convocar al tratamiento de esos estados contables. No para aprobar, o sea, tengo esos 4 meses subsiguientes para convocar, establecer fecha, publicar, reunir a los socios y demás. En asamblea ordinaria o en reunión de socios, eso va a depender del tipo societario, pero ustedes quédense con eso nada más, que puede ser una asamblea ordinaria o una reunión de socios en donde se apruebe este estado contable, en donde se dé tratamiento a este estado contable. Así que muy importante este plazo que nos impone la Ley General de Sociedades, pero el autor nos habla en su libro de que si bien se establece este plazo de tratamiento, una vez determinada la fecha de ejercicio del cierre anual, 4 meses subsiguientes a esa fecha, para convocar, para que se celebre. Si no se trata esto posterior, si no se convoca esto posterior, no impide de que se trate los estados contables. O sea, me parece medio contradictorio, pero bueno, esa es la normativa que actualmente tenemos. Así que, bueno, esto les resalto acá. Esto también, que es muy importante los plazos, es muy importante, van a tener que aprenderse muchos plazos también. Y, bueno, hoy les decía al inicio, les hacía la invitación antes que se corte el Zoom, que